¿Cómo diseñamos alcantarillas en carreteras? Utilizando Caldren. Para ello lo primero que debemos considerar es realizar toda la parte del diseño hidrológico. Una vez realizado el diseño hidrológico deberemos obtener caudales. Eso se trata debido a que generalmente las alcantarillas en carreteras tienen que recoger o hacer pasar el caudal que va a ser de aporte de ciertas cuencas. Entonces, en este caso tenemos esta cuenca de acá que va a pasar por esta carretera que es la línea roja. Entonces, si ustedes ven, esta intercepción será donde debo encontrar mi alcantarilla. Ahora, las cuencas pueden ser de diferentes tamaños, algunas más grandes que otras, y en algunos casos no necesariamente serán alcantarillas, sino serán puentes. Entonces, para ello utilizaremos el Caldren. Lo primero que haremos será colocar los datos hidrológicos, como lo pueden observar acá. Le daremos en continuar, le daremos en continuar a la parte de acá después de escoger el tiempo de concentración. En tipo de suelo, no se olviden colocar las características del suelo, le damos en continuar y tendremos los caudales. Con los caudales lo que nosotros debemos hacer es escoger uno de ellos para saber con cuál vamos a diseñar. Ustedes pueden diseñar con cualquiera de estos métodos. Si requieren algo de ayuda pueden escoger esta parte de acá, en elegir caudales según las recomendaciones del área de la cuenca, para que anule los caudales que no son recomendados según a las características de los datos físicos de la cuenca. Pero si ustedes desean ignorar esto, lo desmarcan. Ahora, pueden escoger uno de ellos, solamente tienen que marcarlo. En este caso voy a escoger esta de acá y le voy a dar en exportar. Y observen que les va a aparecer exportar caudal a y podrán escoger exportar su caudal a cunetas, zanjas de coronación, contracunetas, alcantarillas de modelo de cálculo 1 y modelo de cálculo 2. Enseguida lo veremos estos. En nuestro caso escogeremos alcantarillas de modelo de cálculo 1. Le damos a aceptar y se nos va a enviar a la ventana del cálculo hidráulico de alcantarillas. En la parte de acá se ha exportado el caudal de manera correcta, que es el caudal que escogimos acá. Ahora, en la parte superior ustedes pueden colocar los datos del diseño de las alcantarillas, como ser el proyecto, el nombre del proyectista, la localidad, el nombre de la cuenca, la entidad, el tramo y alguna fecha en la cual hayan diseñado este proyecto. Después de esto les va a pedir ciertos datos, los datos hidráulicos, los datos geométricos y las propiedades de la sección. Los datos hidráulicos se caracterizan más que todo en cuestión de los tirantes de salida y la altura máxima de agua permisible. Estos datos de acá ustedes lo pueden rellenar según a las consideraciones que ustedes tengan y nociones de diseño hidráulico. Luego, en datos geométricos tenemos más que todo la cota del umbral de la alcantarilla, la cota de la alcantarilla y la longitud de la alcantarilla. Todo esto son datos que se obtienen de campo, entonces debemos requerir estos datos. Y en cuestión de las propiedades de la sección, deberemos escoger qué exactamente de tipo de sección vamos a usar. Puede ser una tubería de hormigón, una de metal corrugado, una sección cajón. Y en cualquiera de los casos les va a pedir un diámetro, o en el caso de cajón les va a pedir una altura y un ancho de la alcantarilla. En cuestión de esto, ustedes deberían tener ciertas dimensiones para que se lo calcule todo lo necesario para su diseño. Sin embargo, generalmente no se conoce estas dimensiones. Entonces, esto es el problema cuando entramos al diseño hidráulico de alcantarillas. ¿Cómo encontrar una dimensión de una alcantarilla si solamente tengo un caudal? Entonces, cuando tengan este problema, pueden ir a la parte de aquí que dice proyecto y buscar lo que dice importar dimensiones de la alcantarilla. Le dan clic y se va a abrir esta parte aquí, cálculo hidráulico de alcantarillas, que sería el modelo número 2, el método de cálculo número 2. Ahora, en acá nosotros debemos de llenarlo algunos datos, que son ciertamente datos más sencillos de obtener que los anteriores mencionados. Entonces, veamos lo siguiente. Deberemos tener estos datos. Altura de salida.
Esta altura de salida se lo conoce como la profundidad de agua a la salida que vamos a tener. Esta profundidad de agua es más que todo correspondientemente a cómo va a ir entre la carretera y el subsuelo para que se pueda ir el caudal. Entonces en este caso sería este 0.85. Entonces le voy a colocar aquí 0.85. Le puedo dar enter y luego me va a pedir número de alcantarillas. Por defecto está en 1 y no podría trabajar con valores menores a 1. Lo dejaremos por el momento en 1. Luego les va a pedir tipo de terreno. El tipo de terreno se los refiere a cómo se encuentra a los extremos de la carretera el terreno. Puede ser tal vez un lugar boscoso, un suelo limoso, entre otros. Pero en este caso nos dice que el tipo de terreno es con grava y tiene piedras de diferentes tamaños. Entonces en este caso podríamos seleccionar aquí el tipo de terreno, que puede ser cualquiera de estas. Vamos a escoger por defecto grava y piedra. Este tipo de terreno nos da la velocidad máxima admisible que puede ir en la alcantarilla. Por defecto estaría en 3 en este caso. Ahora nosotros lo podemos modificar si ustedes lo ven. Entonces lo puedo cambiar aquí a un valor que a ustedes mejor les parezca. Por defecto le dejamos en 3 para que vean qué sucede. Luego les va a pedir la pendiente de la alcantarilla y la longitud de la alcantarilla. Estos son dos datos que ustedes tienen que darle, ya que son valores que se tienen que obtener según a las características topográficas de la zona. Entonces podríamos decir acá que mi pendiente de emplazamiento será de 0.01 metro. Entonces le coloco aquí 0.01. Y la longitud de la alcantarilla era 12. Entonces es decir que de extremo a extremo va a recorrer 12 metros. Luego de eso podemos ir a la parte de propiedades de la sección. En propiedades de la sección, en acá, lo que ustedes tienen que observar es que solamente les va a pedir la forma de la alcantarilla. Si ustedes escogen por defecto en tubería de hormigón o tubería de metal corrugado, les va a aparecer diferentes opciones de cálculo. Lo vamos a colocar en tuberías de hormigón primeramente. El coeficiente de Manning se coloca de manera automática. Luego les va a pedir el tipo de entrada. El tipo de entrada se refiere más que todo a lo que va a tener en la entrada del caudal, es decir, si va a ser un muro con cabecera, con aristas vivas, con aristas ranuradas, entre otros. Entonces lo dejamos ahí por defecto. Ustedes ya lo pueden modificar si desean. Y algo muy importante, les pregunta si es un tipo cruce bajo terraplén o no en este caso. Entonces pueden escoger tipo terraplén o tipo losa. Entonces dejemos en terraplén y después de eso, fíjense que solamente hemos colocado unos cuantos datos, que sería esta de acá, esto de acá que no hemos hecho modificaciones, la pendiente de la alcantarilla, la longitud de la alcantarilla y hemos escogido una forma de la alcantarilla. Si le damos en calcular, esperamos y vemos que se empieza a calcular en el lado derecho. Esto puede tardar porque va a calcular con todas las posibles soluciones con diámetros comerciales que se puedan construir. Entonces, si ustedes observan, una tubería de hormigón, por ejemplo esta de acá, la número 11, de un diámetro de 3.15, va a tener estas características de diseño. Ustedes pueden revisar a los resultados que les dio, pero lo más importante es revisar estas condiciones que les dice acá. Estos HE y el H máximo, que se hace correspondiente a las alturas máximas de agua. Entonces, tienen que buscar una que cumpla estas dos en ambas columnas, como lo pueden observar. Y acá les va a aparecer una observación, si ustedes lo pueden ver, que dice no cumple, se requieren disipadores de energía. Eso se refiere más que todo cuando las velocidades van a ser muy altas, como en estos casos de acá, y que no se va a poder rebajar más de lo posible, ya que los diámetros van a ser inconstructibles. Por ejemplo, en este caso un diámetro de 4.5 metros ya llega a ser un poco grande para una alcantarilla, ya llegaría al caso de ser un paso de un puente. Entonces en este caso, si ustedes observan, aquí ya la velocidad es muy grande y a la fuerza tenemos que diseñar disipadores de energía. Eso sería la forma de cómo hemos encontrado una dimensión óptima, porque hemos encontrado una dimensión de un diámetro que puede llegar a cumplir
las condiciones de diseño. Si ustedes van a formas de la alcantarilla y le cambian por tuberías de metal corrugado, aquí ustedes pueden cambiar una nueva opción que dice ondulación estándar de 25% revestido, mediana, etc. La dejan en estándar para el primer caso y le damos en calcular. Ahora observen que va a empezar a calcular para todos los diámetros posibles de tuberías de metal corrugado. Y observen que aquí lo mismo va a suceder. Vean que en este caso las velocidades ya son menores y también los diámetros son algo un poquito más entendibles. Entonces, y ambas opciones cumplen. Entonces podría escoger cualquiera de estas y me la importo a mi diseño original. Ahora, de esa manera podríamos encontrar diámetros de metal corrugado. Pueden seleccionar ir a tipo cajón. En tipo cajón les va a pedir obligadamente una altura. Y esta altura debe ser correspondientemente a la altura de agua que ustedes pueden permitir pasar por esa alcantarilla. Por ejemplo, si yo le coloco 1.5 y me lo pongo en calcular, observen que voy a empezar a calcular aquí todas las dimensiones de base posible. Y observen acá, muy importante, que me parece que no me está cumpliendo las condiciones. Y esto vamos a ver por qué. Esperamos a que termine de calcular porque esto suele tardar un cierto tiempo ya que realiza varios cálculos. Y más que todo, esto que me dice no cumple es que no existe una dimensión posible para construir una sección tipo cajón que transporte este caudal y cumpla todas las condiciones óptimas de diseño. Eso es lo que me dice. Observen que aquí he empezado a cumplir la segunda condición, aquí de acá. Pero la primera condición no me cumple, entonces en este caso no podría escoger esta, tiene que decir que ambas cumplen. Ahora, en secciones tipo cajón generalmente esto sucede porque nosotros tenemos solamente una alcantarilla. Entonces aquí le podemos incrementar las alcantarillas a un valor mayor, por decir 5 alcantarillas. Y le puedo dar en calcular a ver qué me sucede. Y observen que ya me ha empezado a cumplir. Y mis velocidades también son un poco mejores y mis bases de las alcantarillas ya son mejores también. Entonces observen esto. Ya de esta manera ya puedo escoger cualquiera de estos valores que me puedan ser acertados. Entonces esperamos a que calcule todo lo posible y veamos una solución que podemos obtener. Entonces fíjense, aquí hay uno muy interesante. Fíjense que si yo escogería una alcantarilla de 1.5 de altura con una base de 4.3 y que sean 5 alcantarillas, ya me va a cumplir todas las condiciones de diseño. Y en este caso ya no tendría que diseñar un disipador extra a eso. Entonces eso nos ayuda también a obtener unas mejores dimensiones a lo que originalmente podríamos tener. Ahora, aquí esto ya prácticamente depende de ustedes y pueden ir jugando con las diferentes opciones según a lo que ustedes vayan viendo en su diseño. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a escoger una tubería de metal corrugado y le vamos a colocar una condición de velocidad admisible de 5, ya que se puede admitir en algunos casos 5. Y le vamos a colocar que sean unas 4 alcantarillas. Le vamos a dar en calcular y veamos qué me sale. Si es que existe algún valor que cumple. Observen que aquí ya he empezado a cumplir. Y acá, en la de acá ya me cumplen las dos condiciones. Y fíjense esta de acá. Fíjense que me cumple las dos condiciones. Me cumple que no necesito disipadores de energía. Entonces esta dimensión ya me parece un poco mejor para mi diseño de ese cruce. Entonces puedo escoger. Solamente tengo que escoger esta de acá. Esta opción. Solo lo hago clic. Y le doy en exportar resultados. Y observen que en mi anterior pantalla que yo tenía se ha exportado todos los datos necesarios para empezar con ese diseño. Observen que aquí se ha enviado ya la pendiente de la alcantarilla, la longitud, aquí también la altura máxima, la altura de salida, el número de alcantarillas con las cuales hemos escogido, que aquí sería 4, aquí también es 4. Lo que me faltaría sería la cota del umbral de la alcantarilla, que ese dato no era necesario para iterar. Entonces, ese dato lo puedo obtener acá. Cota umbral de la alcantarilla en la entrada, que sería estos 4100. Entonces le coloco aquí 4100. Después de eso yo le voy a dar en calcular.
Esta parte de acá ustedes lo pueden modificar también ya si lo desean, pero lo voy a dejar acá. Observen algo antes de darle en calcular. No hemos modificado los tipos de entrada, pero si ustedes quieren lo pueden modificar en la parte de las iteraciones, los tipos de entrada, y en la parte de los acá de los cálculos. Fíjense que el tipo de entrada igual se va a colocar de manera por defecto. Entonces aquí, pero ustedes lo pueden modificar si desean. Le dan en calcular y fíjense que se ha calculado toda la parte hidráulica. Y fíjense algo muy importante, que se ha colocado que las alturas de entrada, tanto de entrada y de salida, las alturas de control, me cumple. Entonces tengo que fijarme, lo principal es que estas alturas me lleguen a cumplir. Si estas alturas me cumplen, es que mi diseño va a ser correcto, de que no va a existir algún problema hidráulico más adelante. Entonces puedo aceptar estos valores y le puedo dar ya en imprimir, o si quieren le pueden dar en guardar. Generalmente mejor es darle en guardar, entonces pueden darle aquí, exportar proyecto en Excel, le dan aquí clic, esperan un momento a que se abra la ventana, esperamos un momento y aquí acá le vamos a colocar alcantarilla. Le voy a dar en guardar. Y espero un momento porque se va a pasar todos estos datos al Excel. Esperamos un momento. Y ya se debió pasar. Aquí lo tenemos. Observen que lo tenemos acá. Me ha abierto una nueva ventana donde se ha copiado todos nuestros resultados. Fíjense. Aquí tenemos los resultados. Aquí las elevaciones. Aquí los datos que hemos colocado. Algunas condiciones. Y aquí la información inicial que hubiéramos podido colocar. Entonces todos estos datos ya se han importado al Excel de manera exitosa y aquí lo podemos hacer si ustedes quieren una parte ya para que se pueda imprimir, ajustarlo según a lo que ustedes lo vean, lo pueden cerrar también si quieren. Y con eso ya tendrían la parte del diseño de alcantarillas de carreteras por el modelo de cálculo 1 y por el modelo de cálculo 2. Entonces lo pueden dar en cerrar después de eso, ya se tiene calculado, eso igual lo podemos cerrar. Esto de acá también lo pueden cerrar si desean. El diseño hidrológico. Observen que en la parte principal de Caldren pueden entrar a drenaje longitudinal, a drenaje transversal, a obras de disipación de energía y obras de transición. Si ustedes van a drenaje transversal, que son alcantarillas, van a tener aquí los dos modelos de cálculo, que serían el cálculo hidráulico con las dimensiones de la alcantarilla como dato y el cálculo hidráulico para hallar las dimensiones de la alcantarilla. Entonces, si hacen clic en la primera, les va a abrir la primera ventana que vimos, que sería en este caso cuando tenemos todos estos datos para calcular. Y si hacen clic en la segunda, les va a aparecer la ventana para empezar a iterar y encontrar unas dimensiones óptimas para la alcantarilla. Entonces esos serían los dos modelos para encontrar alcantarillas en un drenaje transversal en carreteras. Entonces ya con esas dimensiones podríamos decir que por este cruce ya voy a tener mis dimensiones finales y ese sería el cálculo final.